entre miles, millones de publicaciones sobre el mismo tema, muchas de ellas ofensivas y muchas de ellas sí hechas con la clara voluntad de hacer daño, de tener un gesto de humor macabro, y publicarlo en el Confidencial. Creo que, vamos, ya lo digo que hablo como filósofo y no como jurisperito, pero entiendo que en sede judicial habrá una... Bueno, en realidad no, porque he visto condenas de 600 euros por publicaciones en los mensajes privados en los mensajes privados de Facebook, que supuestamente son privados, pero no, se han hecho en una red social y por tanto se han hecho con publicidad. Por lo tanto, insisto en que hablaré siempre como filósofo y no como jurisperito. Porque, bueno, pero vamos a ver, en sede judicial también se ha pedido, también hay jueces que han pedido la destrucción de las planchas originales de la famosa portada de la revista El Jueves. Y claro, el Jueves tuvo que explicar que esas planchas originales no existían, porque ya las cosas no se hacen así. Hay en España muchas instituciones importantes que viven en un pasado ridículo. Yo no sé si todavía el boletín de la Real Academia Española pedirá los originales en papel carbón, copia de papel. Yo la última vez que me interesé en mandar algo, vi que pedían los originales en papel carbón. Yo ya no sé ni lo que es eso. Bueno, en fin, a mi juicio no es lo mismo. A mi juicio no es lo mismo hacer una publicación en una red social que en un medio de comunicación nacional. Al igual que no debería ser lo mismo publicar algo en el norte de Castilla que en el ABC o en El País, aunque es cierto que podemos discutir lo que estoy diciendo a partir del principio de digitalización. Pero claro, no todo lo digitalizado, y esto es un hecho, llega al mismo número de gente. Y este vídeo es una prueba. Es que alguien dirá, no, es que al publicar esto en YouTube estás comunicando algo a millones de personas. ¿Hay millones de personas realmente que hayan visto este vídeo? No, ¿verdad? Entonces el derecho debería tomar nota de esto. Bueno, dado que el editorial ha retenido el libro y el Confidencial ha retirado el artículo, temo que si analizo las palabras del asesino, sea yo el que acabe imputado por darlas de manera directa. Pero dado que la mina antipersonal sigue ahí, aunque se haya enterrado, creo que será oportuno desactivarla. Es muy difícil que estas palabras no hayan llegado a quien se pretendía hacer llegar, así que creo que es una acción positiva, una acción honesta, el analizar esas infames palabras. En ese texto resaltado en el pase del artículo, que no quise ni pude leer por completo porque era tan malo como largo, el asesino decía que si fuera su mujer quien hubiera asesinado a sus hijos, él la perdonaría. Y no me cabe duda, si le importaba más que le estropeasen un parterre, si les importaban tanto sus hijos que los asesinó con sus propias manos y luego les metió fuego, ¿cómo iba a sentir rencor por semejante menudencia? Lo que no entiendo es cómo osa ofender y dejar el nombre de una ciudadana simulando que podrían fusionar su identidad con ella. Que su identidad podría intercambiarse, claro, desde luego, partiendo de una filosofía dualista, de si intercambiamos cuerpos o qué extremo, qué cima de la ofensa. Tales razonamientos espero que confirmarán a quien aún crea que los asesinos son como Hannibal Lecter, a quienes aún crean que son brillantes, superdotados, genios del mal, pues se darán cuenta de que en realidad todos son como el arropiero o el petiso orejudo. Habrá asesinos con algún que otro mérito suelto, en este caso no lo hay, pero todos reúnen una condición universal. Son gilipollas. Y quien siga teniendo dudas, que vea las ceremonias de Hamás.
Poco después hice los siguientes apuntes y observaciones, fruto de la reflexión y de algo de investigación que me llevó ciertamente a descubrir el Mediterráneo, como queda reflejado en este comentario cuando descubrí su fotografía, la fotografía de Luis G. Creía que el tal Luis G. Martín, lo etiqueté para que lo viera, al igual que él prácticamente etiquetó a la madre víctima de Bretón, pues yo etiqueté también. Creía que el tal Luis G. Martín era un jovenzuelo que no sabía por dónde pegar el pelotazo. Vergüenza me daría tener su edad y escribir y pensar así. Es la mezcla perfecta de pacatería de certamen de los salesianos y de vis a vis de groupie. Una fanfiction que ni Wattpad aceptaría. Y en este otro comentario, cuando descubrí la profesión del señor Martín, en lo más alto del mercado de negros literarios y políticos. Hostia, que el estilo de Luis G. Martín es cursi, relamido, falso, retorcido, hipócrita y sensiblero, porque es el mismo que el de Pedro Sánchez. Yo soy un hombre profundamente enamorado de su mujer. Es Uriah Heep de Dickens hablando como Richard Bach. Tras ver un vídeo suyo en el que presentaba entrecortadamente y divagando una caja con ejemplares del libro, llegué a esta conclusión. Vaya ruina moral y física. Es una escombrera de tópicos de profesor progre trasnochado. Lo he hecho para que los chavales piensen que en estos tiempos, con la que está cayendo. En serio, hay que hacer que tenga que acabar metiéndose todos esos ejemplares por el culo. Y por último, aunque no digo que esté relacionado directamente con todo esto, escritores, tardad lo que consideréis, que otros creen haber llegado a algo y cuando se quieren dar cuenta han estado varios años chupándole la pija a dos psicópatas. Entablé, digamos, dos conversaciones. Cuando dije, he leído muchos libros con entrevistas a criminales, en los peores y más alejados de la ciencia y la literatura se revela una asquerosa y untuosa excitación sexual sadomasoquista por parte del entrevistador. Llévame a tu celda y hazme lo que a los otros. Luis G. Martín la tiene. Al decir esto alguien me preguntó qué libros estarían entre los mejores y como el género me parece una pésima idea si quieres ser literario, le dije, están por escribirse. Pero quizá lo que más me gustó fue una de las ediciones del viaje de Bertrand Russell, no la primera, a la Unión Soviética en la que exponía la mente criminal de Lenin. Aparte, por supuesto, de Psicopatías sexuales de Krafft-Ebing. Aunque la mayoría de los testimonios son indirectos. Pero bueno, en Psicopatías sexuales sí que hay cartas de criminales sexuales. Y sí, qué libros aquellos escritos para especialistas con las partes más morbosas en latín, para que no sirvieran de comidilla al vulgo, o al menos para obligarlo a aprender latín si quería zurrarse la sardina con ellas, como también puede decirse del hermafrodito del Panormita. Aunque por supuesto no manifiesto que saber latín garantice rectitud moral, como demuestran los prelados que lo usaron como Klingon para mandar mensajes trasladando pederastas de parroquia en parroquia, o aquel reo en Estados Unidos, creo que de origen español, pero no lo he encontrado en ninguna hemeroteca, que se puso a hablar latín en el juicio para demostrar que estaba completamente cuerdo y luego, en la misma sede judicial, intentó asesinar a su abogada, que además estaba embarazada. En cuanto a Sangre Fría de Capote y El adversario de Manuel Carrer, Anagrama se puso en ridículo comparándolas en un comunicado con el libro del tal Luis G., llamado, por cierto, El odio. El libro se llama El odio, con lo que resulta apologético desde el título. Camilo de Ori ha expresado con claridad que los delitos de odio son, por definición, delitos de pensamiento y no deberían ser materia penal en una nación civilizada, ni, añado yo, ni siquiera en una dictadura con algo de sentido de la realidad. No quisiera ser una distopía como el Palacio de los Sueños de Kadare. El propio Camilo de Ori se revela como reo de un delito de odio en un comentario en la red anteriormente conocida como Twitter de 16 de julio de 2018 que reza así: odio los lunes, casi no hay bares abiertos. Eso es odio, eso es odio. José Bretón mató a sus 2 hijos y luego los quemó. Creo que eso es algo distinto. Creo que cualquiera puede darse cuenta de la diferencia entre odiar los lunes porque no hay bares abiertos
y quemar a tus 2 hijos y meterles fuego. Hacerlos desaparecer y luego preocuparte más de que te estropeen el parterre con sus pesquisas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que de la propia pérdida. Creo que hay una notable diferencia. En A Sangre Fría, Capote manipula literariamente a sus sujetos de una manera que recuerda a The Front Page de Ben Hecht y Charles MacArthur, de 1928, que fue llevada al cine por Miles Lewiston, Howard Hawks y Billy Wilder. El tal Louis G., en cambio, es un hipnotizador de pollos que se deja hipnotizar por el pollo. A Carrer, por su parte, no le fascina el crimen, sino las historias rocambolescas, aquellas de las que se suele decir que da para una película, pero que en realidad cuando se cuentan con detalle resultan bastante banales y aburridas, al igual que las historias de espías. Le reconozco un mérito. Hablando con el asesino desvía su mirada hacia quienes están sentados a su misma altura, son los visitadores que cumplen con una obra de misericordia cristiana. El tal Louis G., al igual que Philip Carlo en su libro sobre el merodeador de la noche, Richard Ramírez, distrae nuestra atención del criminal para hacernos volver los ojos hacia él mismo, para hacernos comprobar con asco que se está poniendo cachondo. Pero estas palabras de Carrer en una entrevista con El Confidencial, firmada en Pollensa por Jordi Coromines en 2018, demuestran que no juega en la misma liga que los escritores de verdad. Si Roman, su asesino, sale de prisión, se casa, tiene una familia y al cabo de 10 años los masacra, pues sí me gustaría escribir otro libro sobre su figura, pero espero que eso no pase. Si lleva una vida normal y se mete en un monasterio, como dijo, solo añadiría una adenda de una página o poco más como conclusión. Vamos, que escribir Crimen y Castigo queda fuera de sus propósitos. Y aquí viene la pregunta de Camilo de Ori. Escribí: he visto a Camilo de Ori y Juan Soto Ibars, los etiqueté, elogiar a Louis G. Martín. Me parece que es como creer que Holocausto Caníbal o Necromantic son joyas del cine de arte por estar perseguidas. Espero que Manuel Javois les haga entrar en razón por lo moral, si no por lo literario. Javois dijo que si el asesino está más entusiasmado que tú con el libro, es el momento de dejarlo. Y tienes que darte cuenta de que te está utilizando. Luego se sumó también a las críticas Fernando Sabater. Camilo de Ori me contestó: más que a Louis G., a quien no tengo... Claro, es que esto es fundamental y clave en toda esta defensa de Louis G., del tal Louis G., por Camilo de Ori, a la que yo estoy respondiendo. Esta es la línea clave, dice Camilo de Ori. Más que a Louis G., a quien no tengo el gusto de haber leído. Podríamos haber empezado por aquí. Servidora ha elogiado la sagrada potestad de escribir lo que a uno le venga apeteciendo. Cuando mezclamos moral y literatura nos puede salir un catecismo muy bonito, pero poco más. Yo le dije: me alegra que el afecto y pasión con que hablas de él no proceda de haberlo leído, pero sigo condenando ese afecto y pasión equívocos. No todo boicoteado es un semejante y un hermano, y no todo debería tener curso en una editorial, que se autopublique si quiere. Me contestó: esa exigencia de pureza de alma, no ya para publicar un libro, sino para aparecer en un libro que otro ha publicado, nos retrotrae a encantadores tiempos pretéritos. Si el libro, así, a priori, afecta a tu sensibilidad moral, ¿te has planteado no leerlo? Maravillosa pregunta que ha dado pie a toda esta disertación. No, Camilo, no puedo planteármelo porque ya he leído su extracto. Ahora ya retirado. Parece mentira que tú me preguntes eso, tú que te lees con lupa cada sentencia judicial filtrada para debatir el tema del día con acribia y ecuanimidad, y que con la misma lupa examinas el grano y la coherencia cromática de una fotografía para verificar si la víctima de una oscura y recóndita causa judicial
le está comiendo el ojete al prenda o no. Tú que eres, como buen ciudadano instruido, un distinguido Filocleón aristofánico que cumple con su obligación diaria de juzgar. No podemos plantearnos no leer a Luis G., como no pudimos plantearnos no leer la infame carta del hombre profundamente enamorado de su mujer. Los medios, e incluyo a las productoras y las editoriales, nos bombardean por saturación con lo que ellos quieren y nos ocultan igualmente lo que quieren. No vivimos en una república bien organizada en la que a un hombre honrado le bastaría vivir conforme al sentido común para no tener problemas, sin necesidad de abrir nunca un periódico ni saber quién está en el poder, sino que a diario tenemos que estar pendientes de las ocurrencias que nos pueden afectar, provenientes de una infinitud de amos. Cuando yo empecé a dar clase pensé que era un oficio fácil y que bastaba con no acudir al centro borracho, pero inmediatamente me inundaron de papeles importantísimos, todos muy importantes, que como todo lo que te dicen que lo es, yo diría que no lo eran. Y dando estos días a cernuda, dando en clase a cernuda y buscando en la red anteriormente conocida como Twitter, si alguien veía las cosas con la misma perspectiva que yo y pensaba que no se puede imponer tan agresivamente un autor y un texto, he encontrado este hilo de 2020 de una tal Luisa que demuestra que hay una infinidad de situaciones en las que uno no... Sí, esto también es una cita de Pasolini. Hay una infinidad, así como en los 120 días de Sodoma se nos dice que hay una infinidad de situaciones en las que a uno no le apetece el ano de una mujer, pues hay una infinidad de situaciones en las que uno no solo no puede plantearse no leer un libro, sino no leerlo como las fuerzas vivas quieren. Y esto es algo importante para la interpretación de Por Chile y de los 120 días de Sodoma. No solo acaban mal quienes se oponen al poder, sino quienes se muestran tibios al poder, porque el personaje de Jean-Pierre Léaud, ese Hamlet follacerdas, acaba devorado por los cerdos, no por oponerse al poder, sino por no participar con entusiasmo de él. Encuentro este trino en la red anteriormente conocida como Twitter. Oye, igual un ejemplo de lo necesario que es la educación sexual y la visibilidad de la comunidad LGBT es este. En segundo de bachillerato todos tenemos que aprender a analizar textos, poesía, narrativa, periodístico. Bueno, pues entiendo que la poesía en concreto se inclina más a una interpretación más subjetiva. Hay poemas que a mí me pueden evocar diferentes sentimientos del autor /A. Sin embargo, hay uno que nos tocó en el examen que viéndolo en perspectiva ahora es muy obvio. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Es un poema sobre homosexualidad, incluso el título ya te da las pistas. Bueno, pues en mi clase éramos 32-33 y solo un chico analizó el poema en torno al tema que trataba. Todos los demás nos fuimos por otras ramas. Yo en particular dije que era sobre masculinidad tóxica y como a los hombres, como a los hombres no se les permite sentir, entre comillas. Y mira que en mi casa se ha hablado desde siempre de LGBT, sabía del tema, estaba informada, pero nada, no caí. Y este ejemplo será un poco tonto, pero demuestra cómo necesitamos una mejor y más completa educación sexual que incluya a todos. Quería decir a todos y a todes, pero no, dice a todos y no solo lo típico de usa condón siempre. Yes, todos suspendimos el examen. Suspendieron el examen por dar una interpretación subjetiva. Ojalá yo pudiera no leer a Luis G., tanto cuando habla por boca de Pedro Sánchez como cuando se convierte en heraldo y macero de José Bretón, y desde luego el que como imprequé se tenga que meter los libros ya encuadernados por el culo no es censura. Los que trabajan en los medios de comunicación nos tienen acostumbrados a escucharles que cuando los despiden de una cadena o un periódico los están censurando. Y no, en ningún lugar está escrito que los empleadores tengan la obligación de retenerlos, ni nosotros de escucharlos. Iker Jiménez, con 2 programas de televisión, se queja de que está censurado y perseguido. ¿Cuántas horas de televisión tengo yo a la semana? Debería considerarme un preso político por eso. También llaman censura a que las redes sociales sitúen mal sus escritos y lleguen a pocos espectadores. Y vi una vez a Juan Soto Ibars muy asustado por eso. Se levantó una mañana, ¿qué pasa? No, he dejado de tener 1000 lectores y ahora solo tengo 300. No, eso tampoco es censura.
Censura es que te borren lo que escribes. Censura es que te lleven a juicio porque no entienden tus chistes o porque no te perdonan haberte dejado en ridículo. Como en el... porque no te perdonan haberlos dejado en ridículo, como en... Sí, ¿en qué caso? Como en el caso de Homo Velamine, que es una venganza, es como... en Los Simpsons el jefe Bigun dice: está acusado del peor delito imaginable, dejar en ridículo a un policía. De eso se acusa a Homo Velamine. No puedes llamar a Amnistía Internacional porque te baje el número de interacciones. Camilo, ¿sabes cuántas óperas tiene Tomás Bretón? ¿Cuántas se llevan a los teatros y cuántas hay grabadas? O una pregunta mucho más fácil de responder: ¿cuántas horas se dedican en televisión pública a Tomás Bretón y cuántas a José Bretón? ¿Cuántos nombres de óperas de Tomás Bretón conoces para ponerte a buscarlas? Hoy me apetece escuchar una ópera de Tomás Bretón. Voy a buscarla. ¿Puedes hacerlo? ¿Me vas a decir que hay libertad de que quien quiera lea a Bretón a través de Luis G, lea a José Bretón a través de Luis G, Luis Pi, Luis Chi y quien quiera, en ejercicio de la libertad, de su propio, dedique sus horas a Tomás Bretón? ¿Existe esa libertad? ¿Qué Bretón es el que está censurado? ¿Y por la responsabilidad de quién? ¿Cómo puede ser el pueblo quien quiera que se libere a Barrabás si no se le nombra a Jesús? ¿Se le ha dado al pueblo a elegir entre José Bretón y Tomás Bretón? ¿O se ha pronunciado solo el nombre de Barrabás? Sin duda, muchos de los que se han sumado a la quema del tal Luis G lo han hecho por las razones habituales y equivocadas. Pero Javois, Sabater y muchos otros demuestran que ese avatar del pan y circo y el pan y toros en Pan y Crímenes, contra el que tú te has pronunciado mucho mejor que nadie, puede terminar ahora su vergonzosa historia lacrada con el aquelarre en directo con Nieves Herrero en Antena 3 sobre las niñas de Alcácer. ¿Te das cuenta de las 100 flores que pueden abrirse si, después de rechazar el libro de José Bretón, también se rechazan las biografías de políticos, de futbolistas, de concursantes de los más variopintos archipiélagos de degeneración? ¿Te das cuenta de lo que puede ocurrir si las editoriales y productoras descubren que el público no es un monstruo, sino un ser humano, como el hombre elefante? Si estamos hablando del Bretón equivocado, es porque, como a la espada del cuento de Chesterton, se le está dando a la sociedad la forma equivocada. Han venido y vendrán muchos aprendices de revolucionario a decirnos cómo enderezarla. Pablo Iglesias Turrión predicaba desde medios de comunicación privados, cuando tuvo... ¿Qué predicaba? Cuando tenía esas subvenciones. Sí, medios de comunicación privados y medios de comunicación públicos, porque realmente Hispan TV estaba financiada por un Estado, era un medio estatal, pero también estaba en Intereconomía. ¿Qué decía desde aquellos medios? Que la solución estaba en acabar con los medios de comunicación privados. Pero cuando tuvo en sus manos el BOE, no supo qué hacer con él, con ese gran medio de comunicación pública, y volvió a los medios de comunicación privados y a poner mojitos castristas y una selección de platos veganos con el nombre de No me llame ternera, como la entrevista de El Follonero a l'etarra Urruticoechea. Urruticoechea. Es normal que lo llamen ternera. Menudo nombre. Mientras tanto, en Cuba, Granma ha reconocido de manera más o menos directa que no tiene ningún peso frente a la prensa privada internacional, o por decirlo de otra manera, la prensa de verdad. Sería muy hermoso y muy simple decir que contra lo que sostenía Iglesias Turrión es el mercado, amigo, el que nos da la libertad de leer o no leer, y que un boicot basta para darle a conocer que no somos como moscas. Bueno, claro, lo de ese mercado amigo es una famosa frase de Rodrigo Rato, que valió un rifirrafe con
este bufón del Parlamento con Rufián, ese nombre, ese no tuvo que cogerse un apodo como Ternera, y estuvieron ahí arrojándose sus propias heces en una vista. No vamos a decir a Turrión que es el mercado, amigo, no se lo vamos a decir, no le vamos a decir que es el mercado el que nos da la libertad de leer o no leer, y que un boicot basta para darle a conocer que no somos como moscas a las que se pueda atraer indistintamente con azúcar o con mierda, y que nosotros tenemos el gusto un poco más definido que ellas. Pero el mercado no existe. ¿Por qué? Porque el mercado no existe de espaldas al Estado, ni a las tradiciones atávicas. Tenemos que hacer una gran labor de educación, no solo para con el mercado, sino para con nuestros gobernantes y con nuestros conciudadanos y letrados, que son casi todos. En estos días, de manera casi simultánea, he visto por accidente una escena de chuste, de Juego de Tronos, y me he dicho, ¿y esto es lo que le regaló Iglesias al rey? Y un alumno me ha dicho que cuando no le va bien el día, o se le avería el tractor, se quita la ropa, mata una culebra o un lagarto, se embadurna con la sangre y ya todo le va mejor. Le he preguntado si no le convendría más aprender algo de mecánica y me ha dicho que eso le va mejor. ¿Puedes decirme, Camilo, que Pablo Iglesias, que cita a Maquiavelo y a Gramsci, haciéndoles decir lo contrario de lo que dicen, porque solo los conoce de apuntes universitarios maculados de sebo y lefa, o que mis alumnos rurales que creen en la Santa Compaña y escupen para evitar el mal de ojo, están en condiciones de plantearse no leer al bretón equivocado? A gentes que viven como rústicos de tiempos de Plinio el Viejo y aun de Catón el Viejo, a intelectuales que solo conocen lo que sale en el catálogo de novedades de Tusquets, a un reino en el que imperan por igual la pegatina de la Central Recomienda y el chupacabras, ¿vas a invocarles la libertad ajena? Ayúdame a dársela a ellos primero.